hoy, como te decíamos, la campaña de vacunación con la vacuna Sputnik V. Concretamente, en las últimas horas trascendió un documento de la ADMAT en la que advierte sobre una serie de efectos colaterales de esta vacuna. La autenticidad de este documento fue ratificado por autoridades sanitarias, no obstante lo cual el gobierno sigue adelante con el plan de vacunación. La verdad que para muchos profesionales es el comienzo del fin de la pandemia, para otros no lo consideran así y esperan que se tengan más fundamentos científicos y más información sobre la vacuna que elaboraron los rusos y que se está utilizando en la República Argentina. Vamos a saludar al doctor Martín Mailio, neumonólogo, nos atiende amablemente. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, doctor, usted en algún contacto que habíamos tenido anteriormente, usted había advertido que la vacuna Sputnik iba a generar una situación que no registraba antecedentes, que era que la ANMAT la aprobara para su inoculación sin que la misma tenga alguna aprobación de algún otro organismo de reconocimiento mundial, como fuese alguno norteamericano o europeo. Esto finalmente ocurrió así y a esto se le suma las objeciones que agregó Andrea recién en la presentación. Es así, esto es realmente inédito, que es la primera vez que la ANMAT autoriza un medicamento o una vacuna salteándose lo que habitualmente la rutina que tenía siempre de esperar la aprobación de la FDA o de la EMA, para que sería la agencia europea, para luego, ya con los datos de esas agencias regulatorias y con el análisis profundo que realicen esas agencias regulatorias, hacer la aprobación del país. Este año, con esta situación, se han salteado estas etapas y, bueno, y más aún, lo más llamativo de todo es que además se aprueba una vacuna que aún no terminó la fase 3 de ensayo clínico, por lo tanto todavía está corriendo la fase 3 que terminará en mayo, la cual empezó con la vacuna Sputnik V en septiembre de este año, y por lo tanto los resultados en cuanto a seguridad y a eficacia que tienen hasta el momento son parciales, son de pequeños cortes de 12.000 pacientes, de 12.000 personas que se han recibido la vacuna, pero que han transcurrido no más de 78 días desde la aplicación de la vacuna. Por lo tanto, es un hecho inédito en todo sentido, justificado por la emergencia, por la pandemia, pero que en otros países del mundo eso nunca se lograría hacer, nunca se haría, sino que se toman los tiempos necesarios para demostrar, como siempre dijimos, primero, la seguridad del tratamiento, en este caso de la vacuna, y segundo, la eficacia del mismo. Bien, doctor, usted habla de un hecho inédito. En este contexto, ¿podemos equiparar esta palabra con irresponsabilidad por parte del gobierno? ¿Cuál es su opinión al respecto? Y fundamentalmente, ¿qué va a hacer usted como médico? ¿Va a ir a inocularse la Sputnik V? Tu pregunta es sumamente compleja, la primera parte, porque realmente, a menos que el gobierno nacional sepa y conozca cosas, información que nosotros no tenemos, que la comunidad médica y científica internacional no tiene con respecto a esta vacuna, realmente sería un acto que ya es rayano con lo negligente al momento de hacer una administración masiva de la población. Y por el lado de la segunda parte de tu pregunta, al no tener las evidencias científicas que me avalen lo que decía en un principio, la seguridad y la eficacia, ya a nivel personal, o sea, lo digo como Martín Mailio, por el momento no están dadas las condiciones para yo aplicarme la vacuna. Por lo tanto, si bien tengo ahora, en este momento, la pregunta es permanentemente de los pacientes si nos aplicamos o no nos aplicamos la vacuna, verdaderamente yo le tengo que decir que no hay evidencia científica que avale justamente estas dos razones, la seguridad y la eficacia. Por lo tanto, no la podemos recomendar para una vacunación como se está realizando en este momento. Por supuesto, y es entendible, que la emergencia y el miedo lleva a usar muchas cosas que hoy sabemos que muchas de ellas no tienen aval científico, pero eso no justifica que el accionar médico tenga que ir agarrado o prenderse, por así decirlo, de justamente estas dos razones, del miedo y la emergencia. Creo que los pasos se tienen que dar con firmeza, pero con respaldo, porque el día de mañana, si hay un problema con una persona con la vacuna,
vamos a tener que empezar a pensar todo lo que pasó en este tiempo y por qué se llegó a esta situación. Y siempre sabemos que estas cosas después son difíciles de remontar. Hasta el momento, lo que viene informado solo por la Agencia de Salud rusa y que es lo que replica la ANMAT en nuestro país a partir de ese documento que se filtró, es que los efectos adversos son mínimos y que los efectos adversos graves que se registraron, incluyendo trombosis venosa de miembros inferiores y hasta un absceso, no parecerían estar relacionados con la aplicación de la vacuna, aunque se describen como eventos adversos dentro del estudio. Pero, vuelvo a repetir, es información que solamente la sabe el gobierno ruso. Claro, ahora, doctor, en esta primera etapa, con una llegada de una partida de solo, y me animo a decir solo porque en el universo total 300.000 dosis es poco, probablemente no sea suficiente como para efectivamente comprobar que la vacuna pueda generar reacciones adversas, y lo que tengamos sea tal vez, a partir de la ausencia de la evidencia científica, un escenario en donde los inoculados no generarán la inmunidad esperada. Es una muestra, epidemiológicamente es una muestra muy chica, 300.000 vacunas, porque estamos hablando de 150.000 pacientes. O sea, siempre las vacunas se dividen por dos, porque son 2 dosis que obligatoriamente se tienen que aplicar. Por lo tanto, la persona que recibió hoy la vacuna tiene que esperar 21 días como mínimo y aplicarse la segunda dosis. Recién de ahí, aproximadamente 2 semanas después, comienza a generarse la inmunidad para esa persona. Por lo tanto, esto es una pequeña muestra. No vamos a ver nosotros, a menos que exista algo catastrófico, efectos adversos, porque la muestra es muy pequeña, como lo decías vos, pero lo más importante de todo sería esperar los resultados del estudio grande que se está desarrollando en Rusia con más de 35.000, casi 40.000 personas. Hay que darle los tiempos necesarios para saber, como decíamos, qué efectos adversos produce, y un dato fundamental, que es si la inmunidad que genera, que hasta el momento se dice que es un 91%, se sostiene a lo largo de 6 meses. Claro. Porque no es solamente demostrar inmunidad a los 30 o 40 o 70 días, sino asegurar que la inmunidad se sostenga, porque ese es el problema más serio que tenemos, es hacer la vacuna, pero además saber cuándo tenemos que repetir una dosis, si hay que repetirla, y también otro dato que no se debe escapar, si cubre estas mutaciones actuales como las que existen en el Reino Unido. Si no cubre a esa mutación, eso solamente lo vamos a saber con el tiempo y si aquellas personas que recibieron esta vacuna se exponen a esa mutación. Por lo tanto, yo creo que es apresurado, es salir a mostrar acciones, pero no creo que sea lo más coherente para nuestro país. Bien. Otros países de la región tomaron conductas muy diferentes con respecto a la vacuna Sputnik y aplicaron las vacunas que estaban aprobadas en otros lugares de otras marcas, por supuesto. Doctor, ¿cuál cree usted, y con esto ya lo liberamos, cuál cree usted va a ser el panorama de la pandemia de Santa Fe de aquí a 15, 20 días, cuando suponemos se van a ver los efectos de las reuniones afectivas, de las reuniones sociales, de la concurrencia masiva de la gente a negocios y paseos públicos y del poco cuidado que uno observa en la calle está teniendo la gente en materia de prevención, de las medidas de prevención del COVID? ¿Estamos ante la posibilidad cierta de un rebrote, de un incremento en el número de casos? ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes los especialistas sobre este punto? Ahí te agradezco la pregunta y esto te lo respondo como médico que me dedico a atender personas, o sea, no con una cuestión epidemiológica de números y de papeles, sino como lo que estamos viendo hoy en las guardias que se dedican a la atención de COVID, como acabo de venir yo recién. Y lo que estamos viendo es que es real el aumento de casos, es real el aumento de casos de personas internadas, tanto en sala general como en terapia intensiva, y esto no baja, sino que está estabilizado y subiendo en estas últimas 2 o 3 semanas. Por eso es que esto que estamos viviendo hoy, un relajamiento que viene en relación a cuestiones como estas, de empezar a decir tenemos una vacuna y que la gente se relaja y que se junta y todo lo demás, es lo que nos está llevando a tener hoy problemas otra vez en los sistemas de salud. Gracias a Dios tenemos preparados los sistemas para contenerlo, pero nosotros tendríamos que estar hoy teniendo realmente un descenso en número de casos y eso no está pasando y es porque básicamente la gente no se cuida y porque los mensajes que se está dando a la población no son los estrictamente serios como para que la gente entienda que no nos tenemos que descuidar y que tenemos que seguir cuidándonos entre todos.
Bien, doctor, le agradecemos mucho por habernos atendido. Muy amable, como siempre. Un gran gusto y un saludo y feliz año nuevo para todos. Gracias, igualmente. Ahí está el doctor Mailio. Es muy importante lo que menciona lo último, porque se combina las fiestas de fin de año, el relajamiento de la gente, la elevación en el número de contagios. Sí, el cansancio también de todos los cuidados que hemos tenido durante todo el año. Pero todo eso se combina con una población de trabajadores de la salud que a partir de hoy comienzan a recibir la vacuna, pero atención, que no van a estar inmunizados automáticamente, porque como decía el doctor Mailio, la inmunidad recién llega al mes y medio de la primera dosis. Primera dosis, a los 20 días la segunda dosis y 2 semanas después recién la inmunidad. Con lo cual tenemos por lo menos 2 meses, porque las partidas van a seguir llegando, en donde todavía los trabajadores de salud van a tener que estar en la primera línea de batallas y expuestos al contagio. Con lo cual, por los próximos 2 meses, la respuesta del sistema sanitario va a seguir siendo la misma disponible hasta ahora. Correcto. Por eso no hay que relajarse y por eso hay que seguir cuidándose. Bien.